¿Cuáles crees que son derechos que tenemos nosotros ahí? Derecho a la escuela, bueno, Derecho a la escuela, que sí. sea laica. Eso vino después, pero sí. Derecho al trabajo. Sí, derecho al trabajo, ¿qué otra cosa? Algo así bien sencillo. Así, ¿tú qué tienes hoy? Que nadie te puede quitar. La Aparte vida. de esa baguette, de que La se ve vida. libre, que se cuenta. La vida también, la vida. ¿Qué más? Algo, Derecho a la salud. la salud, pero algo todavía más importante. Derecho a la felicidad, carajo, ¿cómo no? Ay. Derecho a la libertad, derecho a ser humano, o sea, de que por ser humano tengo que vivir bien, aquí estamos hablando del bienestar. O sea, para que te des una idea de que esto el día de hoy a lo mejor nos es muy obvio, pero en ese momento no. O sea, ni siquiera teníamos derecho a un nombre, ¿verdad? O sea, no había derecho al nombre. Por ejemplo, no sé si te apellidas Torres, te apellidas Montes, te apellidas Luna o algo así. Esos no son apellidos reales, son casas lunares del feudalismo. O sea, que simplemente para dividir a las personas, para su chamba, los dividían en estos nombres. Tú vas a trabajar de Torres, tú vas a trabajar de Luna y así. O sea, tenían como un calendario para escoger esos nombres. O sea, que ni siquiera tenemos derecho al nombre, fíjate, o sea, no tenemos derecho a existir, a la libertad, a la felicidad. Y pues aquí llega por fin con la Revolución Francesa, pues un documento oficial que dice, tú tienes derecho a todo eso y más porque te lo mereces. Precioso ser humano, precioso. Ay, pero un detalle, que nada se aplica al hombre. Ay, sí, ese es el detalle. Sí, o sea, tampoco podemos estar tan buenos, ¿no? Tampoco es así como, ay, los franceses los mejores, pues tampoco. Son los derechos del hombre, sucio hombre nada más, y del ciudadano, porque si eras menor de 23 años, pues tampoco tienes derecho, no, tú también estás muerto. Entonces, bueno, es el camino a algo bueno, porque hasta 1948, o sea, hace menos de 100 años, es cuando los derechos ya no son del hombre. Ahora, ¿cómo son los derechos? Humanos. O sea, varios. Por el simple hecho de existir, ser un ser humano, tienes derechos. ¿Va? Sí, claro que sí, felicidades. Si alguna vez sientes que no te están dando felicidad a tu pareja o algo así, ve a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tienes todo el derecho, justamente de. No, de hecho, sí puedes demandar a alguien por infidelidad y todo eso. Por maltrato. Por maltrato, ¿no? O sea, no me dijiste te amo en la mañana, no es maltrato. Eso es maltrato, ¿no? Y ahí está la CNDH que nos puede proteger de eso, aquí en México. Puedes pensar que es jalada, pero neta es cierto. Oye, Sarita, ¿se escucha mucho el micrófono cuando roza con mi persona? No, escucho muy bien. Vale, perfecto. Entonces, este es el documento más importante que nos deja la Revolución Francesa. Por favor, donde tengas ahí listo para anotar, anótale porque es un documento importantísimo. ¿Va? O sea, fíjate, que ya tenemos derecho, ya tenemos felicidad, ya tenemos libertad. La libertad de cometer nuestros propios errores, que es lo que la gente siempre quiso. Entonces, bueno, ya que hacen esto, el rey Luis XVI pues pierde poder, porque pues, si sus hombres no le hacen caso, pues entonces ahí es cuando está este debate filosófico de si realmente el poder existe. Porque si de repente el rey dice, mátalos, pero los soldados no hacen caso, entonces quien tiene el poder son los soldados. Pero si los ciudadanos no le hacen caso, ni el rey ni los soldados, entonces quien tiene el poder son los ciudadanos. Pues viene todo este tema filosófico, pero el punto es que realmente el rey perdió poder porque sus ciudadanos no le hacían caso. Y también hay que hablar de Luis XVI, porque ¿qué clase de rey es? Luis XVI era un rey, era una persona que no era mal ser humano, la neta no era mal ser humano, ingenuo, nefasto incluso, pero mal ser humano no, mal ser humano. Su máximo deseo, su máxima afición, lo que así lo que más le gustaba hacer era comer pastelitos. Era aficionado de los pastelitos, siempre que veía un cupcake o algo así, unas, ¿cómo le llaman? Mandarinas, creo que le llaman. Las ricas. Las ricas. Las ricas, efectivamente, las ricas. Pues justamente ese era su mayor deseo, hasta cuando se casó con su esposa Carlota. Carlota. María Antonieta, perdón, Carlota es una señora, nada que ver, perdónenme por mi estupidez y todo. Con María Antonieta, cuando se casa, María Antonieta, pues ya decía, ay, me casé con un rey, qué chido. Ya es la noche de bodas y en ese momento en Europa hay una tradición de que te llevaban de la boda a la cama directamente pues, para ver que el matrimonio se estuviera consumado, ¿no? Tradiciones bonitas, no, mira, no, pues sí, sí se casaron, ya están haciendo el amor. Definitivamente tienen sexo, perfecto. Tradiciones que se perdieron por fortuna el día de hoy. Entonces ya llevaron a la gente ahí, bueno, a sus invitados llevaron a Luis XVI y a la reina a su habitación. Y Luis XVI dice, ahora sí prepárate, María Antonieta, vas a dormir como nunca. María Antonieta sí también, pero pues, o sea, no más ahora, no, ahora sí. No vas a dormir como nunca, porque esa es tu cama y esta es la mía, descansa, buenas noches. O sea que ni siquiera le interesaban las mujeres, no le interesaba nada más que comer puros pastelitos. Ese era Luis XVI, ¿no? Qué random. Qué random, efectivamente, ¿no? Pues quién no juzga, ¿no? Pues a mí también me gustaría dedicarme a comer puro pastel. Pues claro que me gustaría, ¿no? No lo creo. Qué envidia, ¿no? Qué envidia, ¿no? Qué envidia, qué envidia. Pero bueno, pues el Luis XVI, ahí tienen faltos que Luis XVI, era un rey débil en todos los sentidos. Además de que él nunca quiso ser rey. Porque acuérdate que en ese momento el poder se le daba. Entonces tu papá rey, ni modo, te toca ser rey. Ay, pero yo quiero ser pastelero. Te toca ser rey. No, yo quiero dedicarme a te toca ser rey. Ni modo, te toca ser rey. Y este señor, Luis XVI, nunca se preparó bien para la realeza. Entonces, por eso, cuando sus ciudadanos se levantan en armas, obviamente, no tuvo con qué contrarrestar la revolución. Por lo cual, en vez de una monarquía absolutista, vamos a pasar a una convención. La convención es el nuevo modo de gobierno de la Revolución Francesa, que consiste simplemente en que el rey, pues es un rey de alguna manera parlamentario, y ahora quien tiene el poder son los ciudadanos. Hacen un cuerpo ejecutivo y creo que es legislativo. Creo que nada más estaba el ejecutivo y el legislativo en este momento, no estoy muy seguro. Pero lo importante es que ya no es una monarquía absolutista. Ahora es una llamada convención, donde el rey ya no tiene todo el poder. ¿Okay? Y aquí, ¿quién va a ser la figura fuerte? Pues un señor llamado Maximilien Robespierre. Robespierre, junto a sus revolucionarios, nos da algo, la Constitución de 1791. O sea, todo inició, el juramento del juego de la pelota, este juramento de la pelota en los frontones. ¿Por qué se hizo? Porque queríamos una constitución que defendiera nuestros derechos y que hubiera, justamente esta constitución. Al mes tenemos unos derechos y a los 3 años, perdón por mis cuentas, a los 3 años tenemos una constitución que o sea, hay un documento oficial que dice sí tienes derechos, ¿no? O sea, hay leyes, ya hay administración, hay justicia, hay finanzas. O sea, es lo que siempre habían querido los franceses, por fin consiguen lo que tanto quisieron, la constitución.
Entonces, la revolución de alguna manera en Francia sí triunfó. Podemos decir que de las pocas revoluciones sociales que realmente triunfan, porque la revolución mexicana fue un completo fracaso, por ejemplo. O sea, nos enseñan que todos los puntos van a destruir a Porfirio Díaz y demás. No es cierto, la revolución mexicana fue un completo fiasco, fue un desastre. Pero bueno, la francesa podemos decir que sí tuvo éxito. ¿Con qué parámetros juzgamos que sí tuvo éxito? Porque tuvo los derechos del hombre, del ciudadano y la constitución. Entonces, qué chido que lo lograron y aparte el rey perdió el poder. Pero aquí es cuando la puerca todo se va. Las cosas no pueden terminar siempre bien. Algo terrible tiene que suceder. Y qué mejor que la época del terror. En ese momento llegó este señor de aquí. Ay, no, hombre, no. ¿Por dónde empiezo? Por Maximilien Robespierre. Robespierre tenía cierto resentimiento hacia el rey Luis XVI. ¿Por qué? Bueno, Robespierre pertenecía a un grupo llamado los Jacobinos. Los Jacobinos eran un grupo radical que lo que buscaba era un cambio en la sociedad. Pero, ¿cómo es alguien radical? O sea, podemos decir que es alguien intenso. ¿Cómo es alguien intenso? No, yo tengo la razón y nadie más. Yo no quiero ser alguien así. Sí, explosivo. Explosivo, justamente. Entonces los jacobinos son intensos, ¿va? Cuando ves a los jacobinos piensas, son los intensos, son los fifas, ¿va? Son los señores que cuando se enojan le pegan a la pared o a lo que tengan cerca. La neta, ¿va? Y pues bueno, Robespierre en cierta ocasión le había escrito un poema a Luis XVI, al rey. O sea, qué bonito, era un fanboy de Luis XVI, escribió un poema y justamente Luis XVI va en el carruaje y Robespierre lo ve y dice, es el rey que emoción. Ya va con Luis XVI, ya frena el carruaje y se pone de rodillas porque antes para leer poesía no puedes leer poesía si te das de pie, tiene que ser sí o sí de rodillas, está romántico, ¿no? Ya se pone de rodillas y le hace todo un poema a Luis XVI, el rey. Con razón huele a pan, y ya olieron los bizcochos, preciosísimo, ¿no? Y ya le empieza a leer su poesía, a recitar. ¿Y Luis XVI qué hizo? Nada. Y lo volvió a ver. Creo que hasta subió a la ventana, ¿no? Cerró la puerta. Sí, subió a la ventana, porque es la de Maribel, y subió a la ventana. Y el carruaje siguió. O sea, imagínate, es como cuando estos videos, ¿no? De la gente, fanáticos que se encuentran a Bad Bunny, que Bad Bunny los está viendo. ¿Tampoco? Creo que, no me acuerdo si era Bad Bunny o J Balvin. No me acuerdo quién de los dos. Creo que era J Balvin. Yo espero que sí, porque Bad Bunny me cae mejor la no lo espero, no quiero que se me caiga un grande. Entonces, justamente, o sea, imagínate que te encuentras, no sé, ¿cuál es tu artista favorito? Tu cantante, tu pintor, no sé, tu bailarín, no sé. Yo creo que Bad Bunny. Checo Pérez, imagínate que ves a Checo Pérez. Ay, me fui a mi carro de miniatura y que Checo Pérez no te diga nada. O sea, ay, suéltame, ¿no? O sea, Luis XVI era, ¿cómo decirlo? Mamoncillo, ¿no? O sea, era especial, era payaso. Sin humildad. Sí, sin humildad. Entonces, Robespierre siempre se va a quedar con este pensamiento aquí. Y pues va a ser él el que esté a cargo de esta parte de la revolución, que se va a empezar a conocer como la época del terror. ¿Por qué? Porque ya que triunfó la revolución, siempre, el 100% de los casos, cuando se acaba de alguna manera una revolución, o sea, realmente todavía no acaba, pero ellos dicen que sí, sigue esa parte de defender la revolución. ¿Cómo defendemos la revolución? Pues asesinando a todos los enemigos de la revolución. Todos los que hablen mal del cambio, todos los que hablen mal de los derechos humanos, todos ellos van a ser asesinados, ejecutados, lo que quiero decir. Pero en ese momento había un doctor, que pues, lo que buscaba era una forma de ejecutar a las personas, pero que fuera más limpio, más clínico, o sea, quirúrgico, no sé cómo se llama. Y está este doctor llamado el doctor Guillotín, ¿va? Y el doctor Guillotín, pues, ¿qué crees que inventó? ¿Qué crees que inventó Guillotín, Sarita? ¿Qué opinas? El doctor Guillotín, ¿qué arma crees que ha inventado? La metanfetamina. Ándale, ¿no? La bomba atómica. No, pues efectivamente el doctor Guillotín pues inventó esta cosa, pues llamada la guillotina, porque es muy bueno para inventar armas, pero muy malo para poner nombres. Entonces llega la guillotina, ¿en qué consiste la guillotina? Pues que recuestan al ser humano a la persona y le masajean el cuello ¿con qué? Con una navaja enorme que cae, ¿escucharon? Tremendo. Se dice en ese momento, que cuando tú eras ejecutado por la guillotina, o sea que cuando tu cabeza se desprende de tu cuerpo, en tu cabeza sigue 20 segundos consciente, o por ahí medio minuto, no sé. Oh, qué raro. ¿Te imaginas eso? O sea, que fast, ¿no? Te ejecuta por estar en contra de la revolución, tu cabeza es desprendida, no más, sí me voy a borrar el lado. O viendo los ojos. Ay, no, qué horrible, sí, tremendo, horrible. Y pues a Robespierre le encantaba pues, esto de ver cabezas, cortadas, ¿no? Era bien cabezudo el señor. Entonces le encantaba, ¿dónde cabeza? ¿Dónde cabeza? Siempre ponía los tacos de cabeza, cuando estaba en la explanada, cabeza, todo por la cabeza. ¿Te gustan los tacos de cabeza? Me encantan los tacos de cabeza. Amo los tacos de cabeza. Me gustan mucho. Los de longaniza. Sí, yo soy fanático de los capuchanos. Los capuchanos son mis favoritos. Pero a Robespierre lo que más le encantaba pues, justamente el taco de cabeza. Entonces, a cada rato estaban guillotinando y... ay, no, perdón, ya te spoilé. Pensé que seguía otro. Y bueno, a cada rato se la pasaba guillotinando hasta que llegó un momento que sus propios jacobinos se dieron cuenta que el señor había, pues, perdido literalmente la cabeza, ¿no? O sea, dijeron, no, este señor está, pues, muy pasado de rosca, ¿no? Ah, pero antes, perdón, se me está olvidando algo muy importante. El rey Luis XVI, en ese momento quedamos que no tiene tanto poder, el rey Luis XVI, cuando se da cuenta que todo el mundo está perdiendo la cabeza, literalmente, pues el rey Luis XVI tiene miedo, o sea, de que sus hombres no le hacen caso, y lo que hace el rey, pues, es intentar escapar, ¿va? Huye en el carruaje real, por lo cual, pues, obviamente todos se dieron cuenta que ahí iba el rey. O sea, porque, o sea, porque espero que fuera de madrugada, pero nadie me va a ver, ¿no? Así en acá, uy, ¿no? Sospechudo, nadie se va a dar cuenta. Ya se mete al carruaje, así en la noche, ya se va. Y pero, pues, se fue en el carruaje real, entonces todo el mundo ahí, ay, pues mira, va Luis XVI, señor este de jengibre. Entonces, obviamente, como todos se dieron cuenta, pues lo capturan. ¿Por qué? Porque la constitución que habían redactado un poquito antes decía que el rey no puede escapar, no puede salir del territorio francés. Y pues, ni modo que el rey sí se sale. Entonces, Robespierre, pues, toma una decisión. ¿Cuál es la decisión? Pues ejecutar al rey Luis XVI. O sea, la pena es de muerte, ¿va? Lo guillotinan. Pero, fíjate, para este momento en el siglo XVIII
sigue muy presente esto del absolutismo. Y que si los reyes son reyes es porque son escogidos por Dios. Existe esta cosa llamada derecho divino. Cuando ejecutan al rey Luis XVI, de repente se dan cuenta que este rey pues no es tan divino. ¿Por qué? Porque puede morir. Puede morir. Lo matamos nosotros. O sea, es un evento importantísimo porque le demuestra a la humanidad que los reyes no son invencibles y a partir de la guillotina de Luis XVI, pues realmente se va a acabar esto del antiguo régimen. O es el final, el inicio del final del antiguo régimen. Porque esto, fíjate, en Europa en ese momento todos los reyes eran familia de alguna manera. Entonces los reyes de Austria, de Inglaterra, de España, de Portugal, de Rusia, todos los reyes en ese momento, pues le escriben a Robespierre, ¿no? Le dicen, por favor, no mates al rey Luis XVI, porque aparte de que todos somos primos entre todos, el verdadero incesto no es en Monterrey, sino de Europa, pero bueno, no mates a mi primo, por favor, hago lo que quieras. Y Robespierre dice que lo mate, ¿no? Ni modo, no hay término medio, tiene que morir. ¿Qué es lo importante de esto? Que estas ideas de que el rey no es absoluto, de que el rey no es divino, se van a esparcir al resto de Europa, ¿verdad? Y eso pone en peligro a las demás monarquías europeas, porque si una monarquía cayó, significa que todas las demás también pueden caer. O sea, va a empezar este efecto dominó en el que se acaban todas las monarquías. Es lo importante de que maten a Luis XVI, porque le demuestra, o más bien, sí, eso le demuestra a los ciudadanos de otras partes del mundo que las monarquías no son eternas, definitivamente se pueden terminar. Es lo importantísimo de la muerte de Luis XVI, ¿verdad? Entonces Robespierre va a seguir guillotinando a la esposa de Luis XVI, a esta María Antonieta, también la guillotinó. No me acuerdo si fue ella que sus últimas palabras fueron lo siento, porque cuando iba subiendo la guillotina pisó al verdugo y le ensució el zapato. Ay, perdona. Ya, no son sus últimas palabras. Sería yo, ese sería yo. Yo con el asaltante, perdóname, te ensucié con mi sangre. Definitivamente sería yo, soy de los vatos que si me sirven algo que no pidieron en el restaurante, dice, ay, justamente, ¿cómo sabes que quiere esto? ¿A poco? Sí, yo siempre pido perdón. Sí, yo siempre pido perdón en todo, hasta de lo que no debo. Y Cancerbero me enseñó que no todo el mundo se debe pedir perdón, pero bueno, eso ya lo voy a ver. Sí, no estás malo. Sí, exacto, ¿no? Yo también estoy mal porque sí. Sí, ¿verdad? Como somos muy amables. Sí, eso es malo, porque la gente nos trata Eso. maldita sea. Como Robespierre, o sea, Luis XVI era amable, y Robespierre no. Pues bueno, mira tan amable Luis XVI, más bien María Antonieta sí era amable, ¿no? No, más o menos. Pero no soy humano, el punto es que ya guillotina a María Antonieta. Y no te acuerdas de esta escena de Toy Story que siempre les digo. ¿Te acuerdas de Toy Story, no? La primera. Sí. Cuando este Buzz Lightyear tiene una crisis existencial, porque se da cuenta que su realidad fue prefabricada por una industria de juguetes y de que todo el tiempo pues adoptó una identidad que no era suya. Entonces tiene un colapso mental, el cual intenta acabar con su vida. Y en el proceso pierde el brazo. Ah, sí, Sí, ¿no? la señorita Nesby. Exactamente, y se cambia de género y cae en una racha de alcoholismo. Pixar, Pixar, ¿no? Y cuando está en su racha de alcoholismo este Buzz Lightyear, ¿te acuerdas que está con las muñecas, no? ¿Cómo están las muñecas? La quitando tomando su café. Pero sí, pero ¿te acuerdas que las muñecas eran torturadas? Está horrible por esta situación. Ah, sí, por el Sid. Por el Sid Vicious. ¿Y cómo que le faltaba a las muñecas? Sus brazos. Sus brazos, pero específicamente le faltaba algo, ¿no? Su cabeza. Ah. ¿Sí te acuerdas? Le faltaba su cabeza. ¿Y cómo dice Buzz Lightyear? Estoy con María Antonieta y su hermanita, ¿no? O sea, las dos decapitadas. O sea, que el chiste hace referencia a algo de la Revolución Francesa. Gracias, Pixar, para entender tu chiste, tú eres especialista. Simón, entonces si no te preguntan de la Revolución Francesa en tu examen, ya puedes explicar el chiste cuando vuelvas a ver tu historia. Entonces la historia sí nos deja cosas bonitas, ¿sí? Sí nos deja cosas bonitas, ¿no? Ya podemos vernos bien, valores. Entonces eso, Robespierre pues decapita a todos, sas. Entonces de repente, ¿qué va a pasar? Que los jacobinos ven que Robespierre ya perdió la cabeza, literalmente. Entonces se dan cuenta que él ya nada más está guillotinando por el simple placer, porque él sí tenía placer, era un psicópata, que le encantaba ver a la gente decapitada. O sea, era como un Jeffrey Dahmer, ¿no? O sea, si este señor hubiera nacido en esta época actual, ya le habría hecho una serie de asesinos serial y todos ahí felices. Ay, yo soy como Robespierre. Pues bueno, sabes, ¿no? Robespierre, pues de repente, como se pasó de rosca, pues los jacobinos, pues deciden que Robespierre ya no es un buen líder y lo sentencian a muerte. ¿Cuál es el castigo? Pues su mouse, que herramienta favorita, la guillotina. Pero antes de que Robespierre sea guillotinado, dice, no van a encontrar vivo, y se dispara. O sea, se suicida. O bueno, lo intentó, porque tuvo tan mala puntería y tan mala suerte, que nada más sobre la quijada. No. Y ni modo así sin quijada que lo llevan a la guillotina. Y lo guillotinan, ¿no? Dicen las malas lenguas, que Robespierre todavía parpadeó, ¿no? Cuando ya se quita su cabeza y todavía los volvió a ver. Ay, creo que sí. Dicen las malas lenguas. ¿Qué crees de Robespierre? ¿Nos pasamos de rosca? ¿Parpadea una vez y sí? No, pues no nos pasamos. Pues sí, porque si dura 20 segundos Ah. más, pues yo creo que sí. Pero imagínate el impacto, ¿no? De decir, no, ma, ya me morí. No, ma, qué terrible. Ay, no quiero pensar en eso porque a mí se me ha miedo la muerte. No me quiero morir. Bueno, es que vivir es muy bonito. Pues ni modo, ¿sabes quién no está vivo? Robespierre. Entonces, cuando le cortan la cabeza a Robespierre, una de sus dos cabezas, pues ¿qué va a pasar? Pues que de repente Francia se queda pues, prácticamente en el caos, una anarquía. Y a ver, eso está pasando dentro de Francia. Todo el mundo está pasando lo de la época del terror. ¿Qué está pasando afuera de Francia? Pues quedamos que las otras monarquías europeas, al ver que Luis XVI fue asesinado, pues tienen miedo de que sus monarquías también colapsen. Entonces, el resto de Europa le declaró la guerra a Francia. O sea, fíjate, dentro de Francia, el mundo perdiendo la cabeza. Fuera de Francia hay guerra. O sea, es un desastre en ese momento. 1789 a 1799 fueron 10 años muy caóticos porque la gente se moría dentro de Francia, la gente se moría fuera de Francia por las guerras que estaban sucediendo. ¿Y qué va a pasar? Tiene que llegar alguien a poner orden. ¿Quién va a llegar? Un personaje que no era para nada chaparro, porque tenía unos 70, tenía unos 70, o sea, me era lo mismo que yo. Va a llegar este personajazo que nos dejó el Código Civil, que nos dejó, sobre todo, el helado napolitano. ¿De quién crees que estamos hablando? Nacido en la isla de Córcega en 1784, pues el mismísimo Napoleón Bonaparte.
Napoleón Bonaparte para este momento ya había estado haciendo la guerra, ya era muy conocido en Francia, era muy popular. Porque acuérdate que en el siglo XIX, para ser popular, tenías que ser militar. Y para ese momento Napoleón Bonaparte estaba ganando guerras en el resto de Europa. Porque acuérdate que dentro de Francia estaban siendo decapitados. Fuera de Francia, Napoleón Bonaparte estaba ganando las guerras contra Austria, contra Prusia, no recuerdo, contra Inglaterra, contra España, contra Portugal. O sea, estaba ganando las guerras contra el resto del mundo. Sobre todo contra Inglaterra. Inglaterra siempre fue el gran villano de Francia. Entonces Napoleón Bonaparte, que es este señor fuerte, este señor que pues mira, la neta, no importa qué escuela militar vayas, vas a estudiar a Napoleón Bonaparte. Hasta el día de hoy, para hacer la guerra, la gente estudia a Napoleón Bonaparte, porque es probablemente el militar más grande que ha existido en toda la historia. No es que haya sido invencible, porque sí perdió algunas batallas, pero realmente no existía, y hasta la fecha no creo que haya existido un general tan bueno, tan dedicado a la guerra como Napoleón Bonaparte. Entonces, como es tan fuerte, como es tan conocido en su mundo, pues va a regresar a Francia y va a dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado es cuando el ejército toma el control del gobierno por la fuerza. Este golpe de Estado es considerado el golpe del 18 de Brumario. No revises en tu calendario porque Brumario no existe. Sería lo que hoy es noviembre, porque como nuestro calendario es un calendario gregoriano, está inspirado un poquito en la religión, pues los señores franceses, como se defecan en la religión, hasta el calendario lo cambiaron. Y pasaron a un calendario juliano y por eso en vez de noviembre se llama Brumario. Dato interesante. Entonces, el 18 de Brumario, Napoleón Bonaparte da este golpe de Estado y cambia el modo de gobierno. Ahora se va a llamar el consulado. Un consulado es un modo de gobierno que existía en Roma, en el cual había 3 representantes ejecutivos. O sea, es como si hubiera 3 presidentes. Y obviamente el cónsul más fuerte de los 3 pues era Napoleón Bonaparte, ¿va? Entonces, para ese momento, Napoleón Bonaparte nos demostró ser un buen guerrero, un buen militar. Faltaba comprobar que fuera un buen político, porque ya que está en el poder, pues se da cuenta que no es lo mismo gobernar que pues, luchar por ese gobierno, luchar por tener poder. ¿Y qué pasa? Que cuando llega al gobierno, pues que resulta que hasta para gobernar era bueno, ¿no? O sea, no solo era bueno en la guerra, sino que también era bueno gobernando, porque nos deja el famoso Código Civil, que en ese momento las leyes eran un relajo, a pesar de tener la Constitución, eran un desastre las leyes. Entonces, el Código Civil es este documento súper importante en una parte, que pone en orden la legalidad de Francia, ¿va? Es el documento más importante que nos deja Napoleón Bonaparte, el Código Civil, ¿okay? Ahí donde tengas, por favor, para anotarle, te puede llegar a preguntar, documento que hizo Napoleón Bonaparte a Código Civil. ¿En qué consiste? Pues simplemente lo que busca es hacer, ¿cómo decirlo? Que el relajo legislativo de leyes que están ahí todas de vuelta, pues queden en un solo lugar. ¿Va? Es el punto del Código Civil, ¿va? La llegada de Napoleón Bonaparte al poder de Francia es considerado el evento que marca el final, ¿sí? Este es el final de la Revolución Francesa, es el verdadero final. Cuando Napoleón Bonaparte llega y toma el poder de Francia, ¿va? ¿Cuáles son las consecuencias de esta Revolución Francesa? Pues la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, se aplican las ideas de la ilustración, de fraternidad, igualdad y demás, y luego de la revolución, pues va a estar el imperio, el famosísimo Napoleón Bonaparte. Pero antes de llegar a eso, ¿podemos ver dentro del chat, Sarita? Eso sí lo puse en mi examen. Sí, la llegada de... ¿Sí? No, el final de la revolución. Creo que no me los traje, me van a regañar ahorita. ¡Demonios! Ahorita busco si están. Oye, qué raro, ¿por qué no me llegan notificaciones? Bueno, podemos hacerles el chat, ¿no? Por favor. Es que no tengo Facebook, amigos. Quise ver a Alfredo Adame, lo mandé un audio a un amigo que quiere Alfredo Adame, me canceló Facebook. ¿En serio? Sí, sí, por eso, porque decía que era discurso de odio. Yo, discurso de odio. ¿Y te vas a abrir otro o qué? Tengo que esperarme tantito. Creo que hoy sale, hoy mi amigo. Bueno, entonces si tienen preguntas, amigos míos, hasta el momento de la Revolución Francesa, por favor, háganmelo saber. Claro que les pongo la diapositiva antigua. Claro que sí. ¿Tiene tanatofobia? ¿Qué es tanatofobia? ¿Saben? Seguramente me está albureando. Viendo el mundial, pero no el partido que se lo gusta. Sí, a la final. ¿Lo vas a ver ahorita? Sí. ¿Eres FIFAs? No, pero apoyo nada más a México. Sí, yo también. Hasta eso sabes que yo también. Gracias, amigo. Dice, amigos, muchas clases. Yo estoy empezando pierna y nos dio mucho. Ay, no me digan, porque gracias. Ya me enseñaron que tengo que sentarnos los cumplidos. Dice, miedo a la muerte, no puede ser. Sí, efectivamente creo que sí tengo tanatofobia. Sí. El final de la Revolución Francesa fue cuando llega Napoleón Bonaparte, ¿va? El golpe de Estado del 18 de Brumario, cuando Napoleón toma el poder por la fuerza, a pedo, eso es considerado el final de la Revolución Francesa, ¿va? Cuando Napoleón llega al poder. Dice... ¿puedo ver arriba? Mira, de hecho, Napoleón Bonaparte jamás dijo, no podemos comprobar que Napoleón haya dicho, denme 2 Morelos y conquistaré el mundo, pero ¿sabes quién sí lo dijo? El duque de Wellington. El duque de Wellington fue la persona que, bueno, ya antes murió. Napoleón va a ser derrotado, ¿no? Es derrotado en la batalla de Waterloo. Creo que sí fue esa batalla. Sí fue esa, pero no me acuerdo si en esa luchó el duque de Wellington, que era un duque inglés. Y el duque de Wellington había escuchado de Morelos, el sitio de Puebla, y lo que dijo el duque de Wellington, que esto sí está documentado, es que era un gran general. Con generales así el mundo estaría súper conquistado. Pero no podemos comprobar que Napoleón Bonaparte conociera o que haya dicho eso. Que sí estaba enterado de lo que pasaba en México, es cierto, porque tenía Napoleón las intenciones de venir a conquistar México. Dato innecesario, pero bueno. Entonces, no podemos comprobar que Napoleón haya dicho eso, pero quien derrotó a Napoleón sí lo dijo. No sé por qué me sé las cosas, pero bueno. Dice, mi papá lo escuchó cuando dijo que era un lover. No es cierto, no soy un lover. Dije que me cae bien nada más de que fuera un buen gobernante. Pero la verdad sí es el mejor de los candidatos que hubo. Sarita, no digas eso, el Bronco estuvo mejor. Napoleón tiene una vida sexual muy buena con su esposa. ¿Qué crees? Que no, que realmente no.
Realmente no, Napoleón Bonaparte era el cuerno más grande de la historia. Si alguna vez sientes que te están siendo infiel y que te la pasaste terrible, piensa en Napoleón Bonaparte, que de verdad el señor sí lo cuerneaban recio, porque conoció a una mujer llamada Josefina. Josefina ya había estado casada y tenía hijos. O sea, así que Napoleón, esa película de voy a luchar por ti, por mi hijastro. Así, no, pues, si no conquisto a la mamá, conquisto a los hijos. Y pues ni modo, pues que Napoleón se quedó ahí. Y Napoleón cuando estaba en Egipto, le mandaba cartas a Josefina. Y Josefina lo que hacía era leerle las cartas. Sí, decía, ay, ¿cómo ves el Napoleón? Dice, porque ves las cartas de Napoleón, solo he leído una, pero me encanta cómo financia la carta, porque, o sea, imagínate Napoleón, o sea, conquistando el mundo, en sus cartas lo lees diciendo chino, ¿no? O sea, soy yo soy así, la neta yo soy así de chino, o sea, soy yo, o sea, me ven y a lo mejor no. ¿Tolerarías su infidelidad? Jamás, jamás, Soy. jamás. Pero pues Bonaparte sí, Bonaparte se le pedía perdón, o sea, perdón, o sea, no soy suficiente para ti, lo lamento, por eso me fuiste infiel, seré mejor, lo lamento. Entonces, justamente Napoleón Bonaparte, pues que estaba ahí en Egipto guerreando, le mandaba cartas a Josefina, y Josefina, pues teniendo sexo con otras personas, le mostraba sus cartas. Me acuerdo mucho de esta carta que finalizaba Napoleón Bonaparte diciendo, tu amado por siempre, te manda un beso en los labios y uno, mucho más abajo. Hijo de la fregada, o sea, no, hombre, eso sí es... Ay, Peter, qué galán, ¿no? Qué galán. Efectivamente, así finalizaba sus cartas, ¿verdad? La Josefina burlándose. No, pues un beso abajo porque me alcanzas, chaparro. Entonces, justamente era un cuerno. Qué triste. A ver, ¿podemos ver abajo qué más dice? Gracias, profe. Ya, el partido es a la una, banda, espérense, y de todos modos está la repetición. O pónganlo Pero no es la misma emoción porque ya sí, empezó tu exposición. sí, no es lo mismo, yo lo sé. Abran dos Ventanillas. dos ventanas, y pónganme a mí con audio y pongan el partido sin audio. Si pierde México, terminará igual. ¿Contra quién va a jugar México? ¿Argentina? Va a perder, ¿no? Si gana México, le echo ganas a la escuela. Ay, no, pues, ni modo, pues ya busca otra cosa que hacer. Sí, todos los trastornos, si mal no recuerdo, alguna vez un psicólogo me dijo que los trastornos en sí eran súper, pero que se pueden llevarlos y vivir bonito. Eso no me interesa. Dice, abajo. ¿Es cierto que los que perdían la cabeza perdían ser de los primeros? Sí. Si te tocaba ser de los últimos ejecutados, la navaja perdía filo. Ay, bueno, intenten otra vez. Sí, no manches, qué horrible. No quiero pensar en eso. Bueno. Hola, yo también los quiero, amigos. Me gusta mucho estar aquí. Es cierto que si era chaparro, te digo que medía 1,70. Para México hubiera sido una persona alta. Para estándares europeos, pues es chiquito, porque en Europa lo normal es normal. Dice, síndrome de Napoleón. ¿Qué crees que jamás escuchamos ese término? ¿Tú lo has escuchado? Síndrome de Napoleón. Supongo que es de los que les ponen los cuernos, ¿no? Entonces, ¿no ves Argentina? Ay, multicultural, acá es loco. Bueno, si no hay más dudas, pues vamos a seguir con esto, ¿va? Entonces ya saben, abran la ventana para continuar viéndome. A mí no me silencien, o sea, silencien el partido y vamos a seguir con esto, ¿va? Entonces mira, Napoleón Bonaparte llegó al poder en 1799. A ver si te puedo poner aquí la cronología. Bueno, ahorita, aquí está, 1799. Llegó al poder, pero en ese momento era un cónsul. Va a ser hasta 1804 que Napoleón se corona a sí mismo como emperador, ¿va? Y el punto de un imperio, pues ¿qué tiene de diferente un imperio de una monarquía? ¿Sabes cuál es la diferencia ahorita? De un imperio, ¿qué busca un imperio? Es algo que les digo mucho a los niños. La monarquía, por ejemplo, se centraliza en la iglesia. Sí, es cierto, porque de hecho hasta cuando fue coronado el Papa mismo le dio la corona para que él mismo se pusiera a sí mismo la corona, porque normalmente era el Papa quien coronaba a los reyes, o sea, es como una demostración pública es recíproco, o sea, yo te doy el poder a ti, yo Papa te lo doy, y cuando Napoleón Bonaparte se corona a sí mismo, pues es decirle al mundo, yo me coroné solito, el Papa no lo hizo, o sea, la religión y yo somos distintos, hasta lo tuvo prisionero un tiempo el Papa, no me acuerdo qué Papa era, pero lo más importante de un imperio es que los imperios buscan expandirse, buscan conquistar territorios, es lo importante de los imperios. ¿Qué va a buscar Napoleón Bonaparte? Justamente expandirse. Esta es una frase muy icónica de todos los dictadores. Voy a hacer a Francia grande otra vez. Voy a hacer a Francia una potencia. ¿Qué dijo Napoleón cuando quería hacer Francia? Bueno, quiero hacer a Francia grande otra vez. ¿Qué dijo Adolfo Hitler? Antes de que hiciera su desastre en Alemania, dijo, voy a hacer a Alemania grande otra vez. ¿Qué dijo Donald Trump cuando llegó a la presidencia? Voy a hacer a Estados Unidos grande otra vez. Es una clásica frase para detectar cualquier dictador. Voy a hacer a Francia grande otra vez. ¿Cómo lo va a hacer? Conquistando el resto del territorio, ¿va? Y fíjate, para 1810, Napoleón Bonaparte conquistaba, o más bien controlaba, casi todo Europa. Todo ese territorio, o sea, Europa fue dominado por Napoleón. Y Napoleón, como representaba las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa, pues va a expandir estas ideas. Este concepto, amigos míos, es una pregunta muy común en tu examen de un año. ¿Por qué surgieron las ideas de los liberales y nacionalistas? Pues a través de las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas, ¿qué fueron? Pues conquistar el resto del mundo. Pero cuando tú conquistas el resto del mundo, pues no solo lo conquistas territorialmente, sino que también lo tienes que conquistar mentalmente. Si la conquista de México tuvo tanto éxito, porque fue un éxito, bueno, es cierto, pero si tuvo éxito en su momento, la conquista de México, no es porque Hernán Cortés hubiera dominado Tenochtitlan. O sea, realmente México se consolida bien, así la conquista, hasta que llegan las órdenes evangelizadoras y pues adoptamos la religión católica cristiana, ¿no? Es hasta ese momento que la conquista triunfa. Entonces, para que una conquista de verdad sea exitosa, pues no solo debes conquistar su territorio, sino que debes hacerle creer a los ciudadanos que es lo mejor que les pudo haber pasado. Gracias por llegar a mi vida. De excelente método de manipulación, excelente. Entonces, justamente Napoleón Bonaparte pues, va a expandir las ideas liberales. ¿Cuáles son las ideas liberales? Pues de desprenderse de la iglesia, de tener pues, un futuro más libre, de que el rey no sea el único que tenga pues, el poder, o sea, lo que el día de hoy existe. Y se expandió, o sea, nació en Francia, pero se expandió al mundo estas ideas. ¿Por qué? Porque Napoleón conquistó el resto de Europa, ¿va? Es lo más importante de esta cosa de aquí, ¿va? De las guerras napoleónicas, que va a expandir las ideas liberales y nacionalistas, porque también viene el deseo de formar naciones, que lo vamos a ver, yo creo que mañana, de cómo antes pues no habían países tal cual.
habían reinos y de repente viene la idea de hacer una nación, ¿va? Pero fíjate, la conquista más importante de Napoleón Bonaparte se va a dar en el año de 1808. ¿Sí? ¿Qué pasa en 1808? Lo que conocemos en la historia de España, porque bueno, si tú estudias la historia de España, en este año lo conocemos como la Revolución del Imperio Español. Y en México lo estudiamos y lo conocemos como la Independencia de México. Pero a ver, ¿qué tiene que ver? A ver, profe, ¿qué pasó? ¿No? ¿De cuál se fumó? ¿Por qué me está hablando de la Independencia de México y Napoleón Bonaparte? ¿Qué tiene que ver? Bueno, ¿qué tiene que ver Napoleón Bonaparte con la Independencia de México? Pues nada más todo, ¿no? Por ahí. Tiene que ver absolutamente todo. Ok, fíjate. Para 1808, Napoleón ya había conquistado Suiza, ya había conquistado el reino de los Nápoles, ya había conquistado el Imperio Austriaco, ya había conquistado todo. Y le faltaba irse a Portugal. Portugal es este llorecito de aquí, ¿no? Esta cosa de aquí. Para llegar a Portugal, ¿por dónde tienen que pasarse? Por España, ¿no? Por España. Efectivamente. Brasil. No, nada más por España. O sea, para llegar a Portugal, todo eso es Portugal, lo de verde. No, Brasil está del otro lado, Saita, no me lo cambies. Entonces Napoleón Bonaparte quiere llegar a Portugal. Pero a medio camino como que se le ocurrió algo. ¿Y si en vez de irme a Portugal me quedo en España? Y que conquista España. En ese momento el rey era, si mal no recuerdo, Carlos V. Sí, era Carlos V. Carlos V era el rey, ¿va? Y ni modo que Napoleón Bonaparte pues llega y lo quita el poder. Ah, pero a ver, que lo pongo en blanco para que sea nombre. Carlos V tenía un hijo llamado Fernando VII. Ay, no manches, ¿por dónde empiezo por hablar de Fernando VII? No sé por dónde empiezo. Fernando VII. Bueno, llega Napoleón Bonaparte y quita de poder a Carlos V, ¿va? ¿Por qué? Pues porque le preguntó a sus acá y dijo que sí. Entonces el rey de España, a Carlos V, le pasa poder a Fernando VII. Pero Fernando VII también renuncia y quien queda a cargo, pues es Napoleón, a Napoleón Bonaparte. Pero Napoleón, como es reino, es emperador de todo el mundo, pues no se quiere quedar en España, entonces deja a alguien más. ¿A quién deja? Pues a su hermano José Bonaparte. ¿Va? José Bonaparte. Esto se conoce como las abdicaciones de Bayeux, ¿se llama? Este fenómeno en el cual pues viste que la corona pasaba así, pum, 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 como efecto, así como monedita que cae, por 4 personas distintas. Primero a Carlos V, pero Carlos V renuncia, bueno, es obligado a abdicar. Fernando VII también renuncia, pero Fernando VII había crecido desde niño, bueno, no desde niño, pero sí veía a Napoleón como esta cosa maravillosa. Entonces Fernando VII, encantadísimo, renunció. Dijo, bueno, sí puedo renunciar, pero mándame a vivir acá y adóptame. Sí, Fernando VII le pidió a Napoleón Bonaparte que lo adoptara, porque lo veía como su papá, como, pues tenía daddy issues, ¿no? Ya que tenía daddy issues. Y pues ve a Napoleón y dijo, papi, Napoleón obviamente no lo adoptó, dijo, ok, bueno, pero pues yo tengo el poder, pero yo no puedo tener el poder. O sea, tengo muchas otras cosas de que ocuparme, pues se lo dejo a José Bonaparte. Esto va a ser un problema por muchas razones, principalmente porque acuérdate que España, en ese momento, controlaba la mitad del mundo del otro lado del charco, del otro lado del Océano Atlántico. ¿Qué controlaba? La Nueva España, la Nueva Galicia, el virreinato de Perú, el virreinato... Ah, eran 4 virreinatos, no me acuerdo de los nombres. No puedo ser, ¿qué hago aquí enfrente de ustedes si no me acuerdo el nombre de los 4 virreinatos? Pero el punto es que... Ah, ahorita lo voy a buscar. Sí, ay, me encanta, gracias. Nada más para quedarme la duda. El virreinato de la Nueva España, de Granada, Río de la Plata y de Perú, ¿no? Chica, ¿O de Chile? pásame tu teléfono. Bueno, el punto es que España controlaba casi toda América, desde California Sí. hasta la Patagonia. Ah, mira, ahí dice. Justamente de Perú, Nueva Granada, Río de la Plata y de la Nueva España. Son los 4 que tiene en América, efectivamente. Porque los otros que aparecen son de otros países. Sí, mira, Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata. Sí, me acordé. Sí. Ay, ya solito dándome por. Es que si no lo hago yo, ¿quién más? ¡Bravo! Así quiero que me griten. Así como le van a gritar a México, quiero que me griten a mí. Por favor. Gracias, Rita. Entonces, justamente, los reyes de España controlaban pues casi toda América. Desde California hasta la Patagonia, lo que es el final del continente, todo les pertenecía a los españoles. Pero si de repente ya no hay rey en España, entonces ¿a quién le pertenecen esas colonias? Ahí existe este debate político y la gente no sabe a quién hacerle caso. ¿Le hago caso a Fernando VII o le hago caso a José Bonaparte? ¿A quién le hago caso? Pues viene un relajo. Entonces, esto de que Napoleón haya invadido España en 1808 es un tema bien importante, porque las colonias en América, los cuatro virreinatos, que van a decir, pues mejor no soy ni de Fernando VII, ni soy de José, mejor me independizo. Y por eso se van a independizar a varios países como Argentina, Chile, Perú, Bolivia y demás. ¿Ah? Pero fíjate, en el caso de México es algo bien curioso, porque fíjate, en 1808 se forman varias conspiraciones para saber qué hacer. Y fíjate, varias de las conspiraciones son, por ejemplo, la de Iturrigaray, la de José Primo de Verdad, la de Guanajuato, pero la conspiración que más tuvo éxito fue la conspiración de Querétaro. ¿Ah? Querétaro. Es que horrible, ¿por qué? No. Ya. En la conspiración de Querétaro estaban varios personajes, como la corregidora, chicos, José Ortiz Domínguez, la corregidora que invitó a su esposo, Miguel Domínguez, que Miguel Domínguez nada más puso la casita y les hacía galletas. Miguel Domínguez invitó a un señor llamado Aldama, Juan Aldama era bien chido, y invitó a un señor llamado Allende, que Allende es de los militares más importantes, una historia bien trágica. Invitó a Leona Vicario, invitó a la No, ese teléfono ya está re mal. Octavio. Dice que es 14. Ay, Dios mío, eso no lo sabía. Me acabas de pillar. Google me acaba de pillar, gracias. Pero falta un personaje importante, ¿sí o no? Alguien, o sea, porque ellos ya tienen su junta, ¿no? Y fíjate, el punto de la conspiración de Querétaro, ¿sí? De la conspiración de Querétaro, ¿cuál es el punto de la conspiración? Pues que vamos a hacer un gobierno provisional, ¿sí? Vamos a hacer un gobierno provisional, que aguante el trono de Fernando VII. O sea que la conspiración de Querétaro está luchando por el rey de España, el rey Fernando VII.
está luchando porque el rey permanezca en el poder y no están a favor de José Bonaparte. ¿Ok? Entonces, para que el movimiento que está a favor de Fernando VII tenga éxito, les falta alguien con más carisma, alguien más calvo. ¿Quién crees que falta ahorita? Ya está la corregidora, Aldama, Allende, falta... A ver, te doy una pista, empieza con H. Me acaba con Hidalgo. Héctor. No sé, ay, no es cierto, ¿sí se llamaba así? Cura, no puede ser, se me acaba de olvidar el nombre de Miguel Hidalgo, perdón. Es que porque quería aprenderme sus 18 nombres se me olvidó el más importante. Qué estúpido, Dios mío. Falta Hidalgo, ¿va? Falta Hidalgo. Entonces, Gregorio... Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio Hidalgo. Y es que Y Costilla. La costilla no puede faltar, efectivamente. El pica costillas, 3000. No puede faltar el pica costillas. Aquí en preparación hay muchos. Hay muchos, ¿verdad? Efectivamente, muchos. Bueno, ya estás metiendo 6 años ahorita. Ya ahorita cuando los que trabajan aquí que lo vean van a saber quiénes son. Los que se estén capacitando. Ya ahí están. Ah, pues sí. Saludos. Saludos a la banda. Bueno, a ver, el Picacostillas Hidalgo, pues se cuenta con todos ellos y te digo que el punto de la conspiración de Querétaro es hacer un gobierno provisional que aguante el trono a Fernando VII, el verdadero rey de España. Pero el movimiento es descubierto, esta conspiración es descubierta, y pues ni modo, Aldama, Allende y demás, todos dicen, no, vámonos de aquí porque nos descubrieron, huele a gas, fuga, cayó la ley. Hidalgo, ¿qué hace? Sacaba su chocolatito, porque era fanático del chocolate, se pone las botas y dice, caballeros, las cartas ya están sobre la mesa, hay que ir a matar gachupitas, o sea, españoles, ¿vale? Y que Hidalgo se sale a su casa, hace que toque la campana, y el famosísimo 16 de septiembre de 1810, pues hace lo que conocemos como el grito de independencia, que el grito de independencia nunca sucedió. La independencia de México, amigos, amigas, nunca pasó, ¿vale? La independencia no sucedió otra cosa, pero la independencia de México no. Bueno, el punto es que Hidalgo toca la campana y hace un grito maravilloso. ¿Qué dijo realmente Miguel Hidalgo en el grito? Dijo, viva nuestra religión. Y todos dicen, claro que sí, viva la religión. Dice, muerte el mal gobierno. ¿Pero cuál mal gobierno? No el mal gobierno de España, el mal gobierno de los Bonaparte, ¿no? Ellos no están a favor de los Bonaparte que dominaban España. Muerte el mal gobierno, o sea, muerta José Bonaparte. ¿Y qué otra cosa dice? Viva Fernando VII. O sea, viva el rey de España. Viva España, carajo, ¿no? Viva. O sea, el verdadero grito de independencia de México nunca dijo viva México, fue más bien viva España. O sea, realmente te das cuenta que estos señores nunca lucharon por la independencia de México. Lucharon por lo opuesto, lucharon por seguir siendo parte de España. Y de alguna manera podríamos decir que la independencia por la cual están luchando no es una independencia de España, sino más bien una independencia de Francia, realmente. Entonces, te puedes dar cuenta de cómo realmente, no sé, me di cuenta de que en las escuelas las ciencias exactas las complican demasiado. Sí. Estudiar matemáticas, estudiar física, química lo hacen muy, muy difícil, ¿no? Y aquí en preparación lo que buscamos es que veas que es fácil, ¿no? Y en ciencias sociales es lo opuesto, ¿no? O sea, porque nos enseñan la historia de un modo tan simplista, tan sencillo. No, ni tanto. Bueno, o sea, porque nos lo simplifican de que nos dicen, no, Hidalgo luchó por la independencia. Sí. Y ganó. Y ya, ¿no? Y ahí se acabó la historia, ¿no? Y aquí te puedes dar cuenta que es lo opuesto, realmente nos simplifican la historia, pero realmente es una cosa mucho más complicada. O sea, sé que está muy de moda tirarle hate a Hidalgo, o sea, no digo que esté bien, o sea, pero un ser humano, o sea, no me cae mal, o sea, era chido incluso muchas cosas, pero de que luchó por la independencia, eso sí jamás pasó. Eso nunca pasó. Si México se logró independizar, fue por otra cosa que vamos a ver la próxima semana, yo creo, cuando hablemos de la historia de México, pero ya después te cuento realmente por qué el día de hoy existe este recochino y bendito país. Pero sí lo considera, ¿no? Lo consideramos el padre de la patria porque fue el que inició el movimiento, pero realmente no hay que olvidar que el movimiento que inicia Hidalgo no es un movimiento independentista, es un movimiento conservador. ¿Sí? Entonces, bueno, ya ahí les dejo a ustedes deciden a quién creer, si es mío en la historia oficial, pero así como te lo estoy planteando es como te lo pregunto. ¿Va? Yo te creo a ti, amigo. Gracias, ahorita. Si me hubiera dicho eso a mi mamá, no me hubiera ido de mi casa. Pero bueno. Entonces, justamente, amigos míos, por eso es tan importante que Napoleón Bonaparte haya invadido España, porque eso da origen, pues prácticamente a México, ¿no? La independencia de México y la independencia de toda Hispanoamérica. O sea, tremendo, ¿no? Tremendo la cuestión esta, está asqueroso, pero bueno. Entonces, fíjate, eso va a provocar la independencia de Hispanoamérica, ¿va? ¿Cuáles son las causas externas? Pues quedamos que la ilustración siempre va a ser una causa. Siempre, de todas las revoluciones burguesas, esta es una revolución burguesa, pues también es una causa de la ilustración. Como las 13 colonias se independizaron, pues los virreinatos de la Nueva España, los virreinatos de España, cuando se independicen, van a utilizar el modelo político de las 13 colonias de Norteamérica. ¿Qué tenían las 13 colonias importantes? Pues que era una república federal, con constitución, con división de estados, división de poderes y demás. Se me muy la voz, ¿no? Entonces, justamente, los países de Hispanoamérica, cuando se independizan, van a adoptar el mismo modelo de las 13 colonias. Por eso, el día de hoy, todos los países de América, como son repúblicas federales, ¿va? La Revolución Francesa también fue una influencia, porque vieron que el absolutismo puede acabar. Entonces, pues vamos a acabar con nuestro rey absolutista, que es Fernando VII. Y pues todo esto se originó por las invasiones napoleónicas de 1808. ¿Va? ¿Qué pasaba dentro de estas colonias? Pues que existía, sobre todo, esto es lo más importante, el nacionalismo criollo es lo más importante. Porque, a ver, vamos a verlo así rápido. ¿Cómo estaba la sociedad en ese momento en España? Pues fíjate, en ese momento existía algo llamado el sistema de castas. Ya te das cuenta que soy fanático de dibujar pirámides en medio de la sociedad. Siempre lo hago, ¿no? Siempre. Pero está bien, es que siento que así se entiende mejor. Existía esto llamado el sistema de castas. ¿En qué consistía el sistema de castas? Que depende de tu origen étnico, depende de quiénes eran tus papás, o sea, de qué raza venías, porque está mucho el tema racial. Por eso en México el día de hoy el racismo es un tema muy importante.
Entonces, justamente, ¿no? Depende de tu origen étnico, depende de tu tono de piel, pues va a influir en tu desempleo político y desempleo social, ¿va? O sea, ¿cómo decirlo? Nacías y te ponían la paleta de colores. Uy, naciste un poquito más petito de lo normal, te va a tocar minería. Uy, tú estás blanquísimo, guay, te va a tocar más ser nada. Precioso, bellísimo. Entonces, bueno, ni modo sucede esto, ¿no? De que depende de tu origen étnico, o sea, depende de tu nivel de latinez, o sea, que depende de qué tan cartón mojado te ves, pues tu posición política. Hasta arriba de la pirámide, están los señores nacidos en España, o sea, los españoles. Pero a los españoles les conocemos de otra manera. Se les va a llamar peninsulares. ¿Por qué? Porque vivían en la península ibérica, lo que es España. ¿Va? Entonces, si tú eres español e ibas a los virreinatos de España, pues iban a tener una vida muy buena. ¿Va? Tenías un montón de poder, un montón de control, o sea, te iba muy bien. Abajo, ¿quién estaba? Los criollos. ¿Eh? Los criollos. Los criollos, ¿quiénes son? También son españoles, pero tienen un tema, que nacieron en el lado desembocado del Chaco. Como no nacieron en la madre patria, en la península ibérica, España, pues como no naciste en nuestro país original y naciste en un virreinato, pues tienes menos poder por el simple hecho de haber nacido aquí. ¿Te das cuenta que es una jalada, no? Sí. ¿No? O sea, imagínate si ibas en el barco de camino a la Nueva España, o sea, fuck, no soy peninsular, soy criollo, ¿qué soy? Entonces estaba el tema de que si habías nacido aquí, tenías menos poder. Los denigraban. Los denigraban, efectivamente, los subestimaban políticamente hablando. Lo cual es algo muy